Hola, el tema que vamos a tratar es la pérdida y extinción de los derechos reales. ¿Qué es pérdida? Cuando hablamos de pérdida de los derechos reales, debemos indicar que se pierde por quien los tiene cuando en forma voluntaria o involuntaria deja de ser titular de ellos. Veamos el término titular. Deja de ser titular. Pero no estamos refiriéndonos a qué pasa con la cosa. Nada más deja de ser titular. Entonces, cuando el derecho real se pierde, no necesariamente va a salir ese derecho real o va a salir esa cosa de qué se trata de la vida jurídica. Entonces, cuando se pierde, se puede extinguir o puede hacer que no se extinga. Si no se extingue, lo que existe es una adquisición concomitante por parte de otra persona. Por su parte, la extinción, cuando el derecho real se extingue, no solo lo está perdiendo su titular, sino que lo importante es que sale de la vida jurídica. Ya no está en el ordenamiento jurídico. Entonces podemos hablar de cuál es digámoslo de alguna manera, la distinción entre pérdida y extinción. Veamos pérdida versus extinción. La pérdida es distinta a la extinción. Cuando se extingue un derecho real, sale de la esfera jurídica, sale del ordenamiento jurídico, deja de tener vida jurídica y además lo pierde su titular. Sin embargo, cuando hay una transmisión a otro, se produce una pérdida sin extinción. O sea, alguien pierde el derecho no se extingue, sino que se transmite a otra persona. La pérdida y la extinción de los derechos reales son entonces situaciones distintas entre sí. Cuando el derecho real se pierde, no necesariamente, como he dicho, sale de la vida jurídica. Y siempre va a existir esa adquisición concomitante de parte de otro. Pero si se extingue, lo pierde su titular y sale de la vida jurídica. Entonces debemos recordar nuevamente el ciclo de vida de los derechos reales. Es importante que tengamos claro ese concepto general de lo que son los derechos reales, su ciclo completo, a efectos de entender esta parte de pérdida y extinción. Entonces ustedes recordarán que tenemos nacimiento, adquisición, que hay una época de conservación y tenemos esto que nos interesa, que es la pérdida y la extinción. Entonces, cuando hay pérdida, puede ser que lo que haya sea una transmisión. Entonces, si hay una transmisión, vamos a tener acá una pérdida, pero que es a propósito de la transmisión. ¿Ok? Sin embargo, si se extingue el derecho, ya no va a haber esta transmisión, sino que si se extingue, evidentemente, precisamente por darse la extinción, se da la pérdida. Entonces, si hay extinción, va a haber una pérdida. Esto nos lleva entonces a decirles que siempre que hay extinción, hay pérdida.
Mas no siempre que hay pérdida, hay extinción. Como siempre que hay extinción, hay pérdida, lo primero que tenemos que decir es que existe la pérdida por transmisión y también existe la pérdida por extinción. Entonces, estudiando las causas de extinción de los derechos reales, pues al mismo tiempo estamos estudiando algunas otras causas, además de la transmisión, de lo que es la pérdida. Entonces, veamos diferentes causas de extinción de los derechos reales. Tenemos la destrucción de la cosa objeto del derecho, cuando por algún motivo la cosa queda fuera del comercio, lo que se llama que queda fuera del comercio de los hombres, por consolidación, renuncia de su titular, lo que trae el abandono, el no uso, la caducidad, la prescripción, la adquisición originaria por otro, la destrucción de los efectos del acto creador, la muerte de su titular si son derechos vitalicios y la expropiación. Algunas de estas causas de extinción no se aplican claramente en Costa Rica, sin embargo, vamos a verlos todos con mayor énfasis en aquellos que se aplican en Costa Rica. Destrucción de la cosa. Estamos hablando de la posibilidad de una destrucción total o parcial de la cosa objeto del derecho. Evidentemente, si la destrucción es total, si el objeto se destruye totalmente, pues se extingue el derecho real que se tiene sobre la cosa. Siendo un poder sobre la misma, va a desaparecer el poder que se tiene porque no existe cosa sobre la cual se pueda tener ese poder. Si la desaparición es parcial, va a subsistir el derecho sobre la parte que reste de la cosa. Salida del comercio. El derecho real se extingue como un poder jurídico de derecho privado si la cosa sale del comercio, lo que se conoce también en doctrina como salida del comercio de los hombres. Evidentemente aquí no está desapareciendo el bien, no son razones materiales, no se va a aplicar como en el caso de la destrucción razones materiales, pero sí jurídicas. Porque al salir del comercio del hombre, por ejemplo, que algo pasa a ser propiedad del Estado, por ejemplo, entonces no es apta para seguir sometida al poder jurídico de los particulares. Por lo cual se extingue el poder jurídico que los particulares tienen sobre la cosa. Consolidación. Esta es una de las formas de extinción más común que hay sobre los derechos reales. Y es la reunión de la propiedad, del derecho de propiedad y del derecho real en cosa ajena de que se trate en una misma persona. O sea, el derecho de propiedad yo lo puedo tener, pero puedo otorgar, por ejemplo, una servidumbre a alguien, puedo otorgar un usufructo a un tercero, sin que por eso yo deje de ser propietario. Pero si en algún momento dado ambas titularidades coinciden en una sola mano, o sea, que si en algún momento alguien tiene, dando el ejemplo del usufructo, alguien tiene el usufructo, yo soy el propietario y por cualquier motivo yo adquiero ese derecho de usufructo, entonces ambas titularidades, la de propietario y usufructuario, están en una sola mano, coinciden en una sola mano. Y este hace que se extinga como poder autónomo el derecho real limitativo del dominio, o sea, el derecho limitado, el derecho fraccionado.
O sea, en el caso que estamos dando de ejemplo, el usufructo. Y entonces, ese contenido, esa facultad, que ahora también está en manos del mismo propietario, pasa a engrosar el poder total que le pertenece al dueño. O sea, se consolida el derecho de usufructo, en el ejemplo que estamos dando, se consolida el derecho de usufructo con el derecho de propiedad, desapareciendo entonces, extinguiéndose entonces el derecho de usufructo. Va a subsistir la propiedad y entonces acaba el derecho limitativo de esta. Renuncia de su titular. Siendo titular de un derecho real, evidentemente nadie me obliga a hacerlo y por tanto puedo renunciar a este. Habrán algunos casos en que tal vez se podría prohibir en caso de que vaya contra el interés o el orden público o vaya eso en perjuicio de algún tercero o incluso cuando la ley en algún momento lo prohíba. Pero aparte de esto, yo puedo renunciar, yo como titular puedo renunciar al derecho real del que soy titular. La ley no exige que esa renuncia se haga de determinada manera, no requiere que haya una declaración de voluntad, no requiere que se ponga en conocimiento de nadie, no debe ser solemne. Podríamos pensar en que se realice en forma expresa o tácita, y hasta el parte de la doctrina considera que realmente se constituye en un negocio jurídico unilateral. O sea, que el titular sencillamente decide dejar de ser el titular o el propietario o el titular de ese derecho real. Es importante resaltar que si el derecho real de que se trata es el derecho de propiedad y la cosa estaba en poder de esa persona que renuncia, además de renunciar, debe abandonar el bien. Porque evidentemente yo no puedo decir, renuncio a mi titularidad de derecho de propiedad sobre el bien X y lo sigo teniendo, ¿verdad? Pierde total sentido. Entonces, debe abandonarse. Y no se va a producir entonces la renuncia del titular, sino hasta que se haya dado ese abandono. Ahora, los efectos de la renuncia pueden cambiar en tratándose de bienes muebles, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Que al renunciar su titular queda sin dueño. Se convierte en un res derelictae y por tanto la puede adquirir el primer ocupante, la primera persona que lo encuentre la podrá adquirir. Pero por ejemplo, si se trata de un derecho, entonces más bien va a aumentar proporcionalmente las cuotas de los demás cotitulares. Y doy aquí dos ejemplos. Son tres dueños de una finca, cada uno con un derecho a un tercio, y uno de esos dueños renuncia a su derecho. Pues no es que lo tenga que abandonar, no es que tenga que hacer nada más, sino que lo que hace es engrosar el derecho de los otros dos, de tal manera que los otros dos pasarían a ser dueños 50% y 50%. El segundo ejemplo que se puede dar es que hayan dos titulares de un derecho de usufructo, por ejemplo, separado de la propiedad. Y uno de ellos renuncia. Pues ese que renuncia, al renunciar, hace que se engrose el derecho real de usufructo que tenía el otro, pasando a ser el otro dueño del 100% del derecho real de usufructo. Pero tratándose de inmuebles, y yo agregaría aquí también de muebles registrables, nos preguntamos, ¿debe ser la renuncia expresa? Y la respuesta es que en tesis de principio, sí, sí, porque si no, a nivel del registro público y para efectos de terceros, sigue habiendo un propietario.
O sea, el propietario podría renunciar a abandonar el bien, pero para efectos de terceros sigue existiendo la publicidad registral y por tanto, en tesis de principio, sigue siendo de esa persona que renunció y abandonó. Aquí debemos resaltar dos cosas. Si hay una renuncia expresa, debería pasar a favor del Estado. Ahora, cuando la renuncia se da simplemente por el abandono del bien inmueble, para efectos de terceros que conocen a la persona y que conocen ese bien inmueble, ese titular sigue siendo el dueño. Pero para los que desconocen el número de finca, para los que desconocen cuál es el número de finca o quién es el dueño, etcétera, y que eventualmente entran a poseer una finca que está en abandono y que se supone no tiene dueño, eventualmente podrían adquirirla, y ojo lo que estoy diciendo, eventualmente podrían adquirirla por usucapión, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos por la ley para la prescripción positiva. Otro posible clase de extinción es el no uso. Por no uso, se extinguen en principio los derechos reales en cosa ajena, susceptibles de posesión. Entonces, vean, solo los derechos reales en cosa ajena. Eso quiere decir que el derecho de propiedad no se extingue por no uso. Yo puedo tener una propiedad y no usarla y sigo siendo propietario. Mientras que sí se podría extinguir por no uso, por ejemplo, un derecho de usufructo o una servidumbre. Y esto se fundamenta en el hecho de que el derecho, ese derecho limitativo, ese derecho en cosa ajena, se da para usarlo. No es una cuestión nada más de defensa o de poder constatar que lo soy, sino que la idea es que se pueda usar. ¿Ok? Y entonces, si no se usa, si no llena o satisface con ese uso el interés que tiende a cubrirlo, si no lo aprovecha, si no obtiene los rendimientos que debería obtener, por ese no uso se debería perder. Y no solo perder porque no se transmite, sino perder por extinción. También tenemos la prescripción extintiva, que es un modo de extinción de los derechos y las acciones por la inacción del titular durante el transcurso no interrumpido del tiempo que determina la ley. Ustedes recordarán que la prescripción tiene diferentes plazos de ley, 3 años, 1 año, 4 años, 10 años. Si se aplica la prescripción extintiva, que no se aplica, por cierto, en todos los derechos reales, desaparece el derecho. Entonces se va a producir si durante el plazo que indica la ley, el derecho permanece inactivo, o sea que no se ejercita. Debemos tener claro que la prescripción de esos derechos reales no se aplica acá. Se puede aplicar el no uso, pero no la prescripción extintiva. Tenemos también la caducidad como una opción de extinción de derechos. Ante la existencia de una situación donde el sujeto tiene potestad de ejercer un acto que tiene efectos jurídicos y no lo hace dentro de un lapso perentorio, pierde el derecho a entablar una acción. Entonces, algunos derechos reales pueden extinguirse por caducidad. Hablamos el ejemplo de el tanteo y el retracto, que se da en España, no se da en Costa Rica. Se van a perder si no se ejercitan en un plazo adecuado establecido por la ley. Entonces es muy similar a la prescripción, salvo que tiene plazos más cortos y no se puede aplicar la interrupción como sí se aplica en la prescripción, sino que son plazos perentorios, plazos únicos. Al cumplirse se pierde el derecho.
Esto nos lleva a otra posibilidad que es la adquisición originaria por otro. Un derecho real, especialmente el de propiedad, puede extinguirse por la adquisición originaria de la cosa de que se trate. El ejemplo es así. Hay un propietario que no está realmente ejerciendo sus derechos, no está yendo a la finca, no la está trabajando, y alguien que no conoce de la existencia de ese propietario, de la existencia de un dueño, logra usucapir la finca. O sea, que tuvo una posesión en forma quieta, pública, pacífica, ininterrumpida, a título de dueño, con buena fe, por el plazo que establece la ley. Si logra usucapir la finca, la adquiere ex novo. Y esto produce, al final, que se extinga total o parcialmente el derecho de propiedad anterior. No a nivel registral, conste, pero de quien era el dueño, si alguien logró usucapir y está consolidado, pues automáticamente esa adquisición que era originaria de otro va a hacer que se extinga ese derecho real de propiedad. Es importante resaltar acá algunos supuestos de adquisición originaria de otro. La usucapión, como número uno, pero tenemos también la accesión, el hallazgo, la ocupación y la adquisición a non domini. Cada uno de estos lo vemos en cursos separados. Otro posible caso de extinción de derechos reales es la destrucción de los efectos del acto creador. Se extinguen los derechos reales cuando por causa que sea, impugnación victoriosa, revocación, cumplimiento de condiciones resolutorias, se llega a un término final, se destruyen los efectos del acto que lo creó. Entonces, hay un acto que va a crear un derecho real, pero si se cumple la condición, por ejemplo, entonces se destruye ese acto creador y por tanto se extingue el derecho real. Muerte de su titular si son derechos vitalicios. Al morir el titular, que tenía un derecho vitalicio, el derecho que tenía va a desaparecer, por lo que sale de la esfera jurídica. Por ejemplo, se otorga un derecho de usufructo al señor X y el señor X muere. Al morir, ese derecho de usufructo también va a desaparecer y va a pasar a manos de la persona propietaria. Y finalmente tenemos la expropiación. La expropiación es una privación de la propiedad privada o de derechos e intereses patrimoniales legítimos llevada a cabo por imperio de ley por parte de la administración pública. Pero es importante resaltar que siempre será en aras de una causa de utilidad pública o de interés social y mediante una previa indemnización. Evidentemente, para que se dé la expropiación, tiene que estar debidamente respaldado por la Constitución política y por una ley que así lo determine. Ahora, el Código Civil costarricense y la legislación costarricense no es demasiado clara en cuanto a los casos de pérdida y extinción. De hecho, el Código Civil confunde los términos pérdida y extinción y los menciona en dos casos, el artículo 358 del Código Civil y el artículo 381 del Código Civil. Debo aquí resaltar que no quiere decir que en otros casos no se presente también la pérdida y extinción, pero en los casos concretos de usufructo y de servidumbre, así lo establece. Veamos, por ejemplo, el artículo
358 del Código Civil, que establece: el usufructo concluye por dejar de existir el usufructuario, por el no uso de la cosa usufructuada durante el tiempo necesario para prescribir y por pérdida total de la cosa en que recae el derecho. Entonces veamos cada caso. El usufructo concluye por dejar de existir el usufructuario, o sea, porque hay muerte de su titular. El usufructo concluye por el no uso de la cosa usufructuada durante el tiempo necesario para prescribir. ¿Qué quiere decir esto? Que no es por prescripción, es por no uso. Pero nos habla de que no se debe usar por el plazo necesario para prescribir, que en el caso concreto sería el no uso por 10 años. Y 3, por pérdida total de la cosa en que recae el derecho. O sea, que haya una destrucción total de la cosa. Entonces vemos aquí que para efectos del usufructo, pues la legislación nos establece por lo menos 3 causas de las que hemos estudiado. El artículo 381 del Código Civil se refiere a las servidumbres e indica que las servidumbres se extinguen por la resolución del derecho del que ha constituido la servidumbre, por la llegada del día o el cumplimiento de la condición, si fue constituida por determinado tiempo o bajo condición, por la confusión, o sea, la reunión perfecta e irrevocable de ambos predios en manos de un solo dueño, por remisión o renuncia del dueño del predio dominante, por el no uso durante el tiempo necesario para prescribir, y 6, por venir los predios a tal estado que no puede usarse la servidumbre. Aquí también podemos ver cada uno. En el primer caso, por la resolución del derecho de que ha constituido la servidumbre, nos encontramos ante el caso de la destrucción de los efectos del acto creador. En el segundo caso, también nos encontramos ante la destrucción de los efectos del acto creador. En el tercero, pues claramente lo dice, por confusión, por consolidación. ¿Ok? La confusión, consolidación es lo mismo, es la reunión perfecta y irrevocable de el derecho real limitado y el derecho de propiedad. En este caso nos está diciendo entonces que hay una consolidación porque se reúnen ambos predios en un solo dueño. Esto es porque, hablando un poquito de servidumbres que se ve en otro curso, porque para que pueda existir servidumbres, las servidumbres en Costa Rica son prediales, o sea, un predio sirve a otro y cada predio debe ser de diferente dueño, de manera tal que si se reúne en un mismo dueño, entonces se va a dar la confusión o la consolidación. El punto cuarto nos habla de la renuncia. El punto 5 del no uso, al igual que el caso anterior, por el plazo para prescribir. Y el sexto, por venir los predios a tal estado que no puedan usarse de la servidumbre. ¿Ok? Usualmente es por destrucción total o parcial del bien. En este caso, pues el predio nunca se destruye totalmente, entonces estaríamos hablando de una destrucción parcial. Pero quiero insistir en que nos encontramos ante situaciones que está estableciendo el código, pero que no son las únicas, sino que el código nos da algunos ejemplos de extinción de derechos reales en usufructo y en servidumbre, pero que no quiere decir que no se presente en otros casos.